Cuéntame una historia de terror. Hazlo por mí. Con esta premisa, Frankie ha muerto, un grupo de rock afronta la época de horror en las calles de Medellín, con la música como arma y la muerte como fuente creativa. El origen es el caos, de ahí tomamos como punto de partida el fin de la vida y caminamos de la mano con Frankie, un joven muerto a comienzos de los 90s, que se niega a morir y viaja develando el sentir de la ciudad. La idea era salirnos de la sola posibilidad de quejarse y a partir de nuestra música hacer como una denuncia y una puesta en escena de lo que estábamos viendo en la ciudad y que de hecho no nos gustaba, era mucho dolor de mundo. Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica. Ciudad de tradiciones y costumbres conservadoras. Se distingue por su pujanza y emprendimiento. Moda, mujeres bellas. Violencia, narcotráfico. Futuro claro para unos e incierto para otros, que invita a pensar y a crear. Frankie ha muerto es un grupo musical de principios de los 90s en Medellín, época marcada por constantes enfrentamientos entre narcotráfico y Estado. Los jóvenes de la ciudad iniciaron una avanzada en contra del miedo excesivo y se despertaron gritos ensordecedores. Frankie ha muerto es el hombre que se resiste a morir. Eso es Frankie ha muerto. Somos un grupo de jóvenes que nos resistimos a morir sin haber hecho algo. En el caso de nosotros es la música, hacer buena música. Eso es Frankie ha muerto. La ciudad no reconoce sus influencias, pero evidencia en Frankie ha muerto una real diferencia. La fuerza dramática de su escena sugería apropiaciones literarias contundentes, negación constante hacia el esquema del individuo mecánico, conforme, adherido a una obediencia funcionalista. El grupo pudo persuadir a las distraídas masas, perforando el sistema nervioso con música de abismos, augurios de sombras, líricas de juegos macabros y plegarias al desconcierto. Todos los caminos llevan a la luna. Los temas depresivos, los temas de la muerte, los temas que dan cuenta de una soledad, de un frío espectral, por así decirlo, como ese es el tema, y lo retoman mucho como para salirse de esa cotidianidad de la muerte de colores que es la ciudad de Medellín, pues la muerte que va en una moto vestida en esa época de colores fosforescentes, que eran las modas. En los 90s la música buscaba salir del sonido sintético en el que se encontraba. Las tendencias musicales se redefinían y con ello la decadente fiebre del punk se transforma en un sonido oscuro cargado de poética, acorde a la muerte que circundaba en Medellín. El post-punk es como la marca principal en los inicios de Frankie ha muerto. El post-punk muy del gótico y de un new wave muy inglés, muy melancólico, muy oscuro. Con estructuras dramáticas, tanto en la escena como en su lírica musical, se transforman en un paradigma que rompe con lo propuesto en la ciudad. Cualquier banda se preocuparía si está saliéndose un poquito de su estilo musical, si trabaja el heavy metal o el punk y si tiene unos visos de jazz o de blues o si cambia el color radicalmente en sus puestas. Lo que uno ve en Frankie es que precisamente ellos no tienen problema con eso. Ellos viven una vida como la vivimos todos los seres y se van dejando permear por eso. Frankie ha muerto logra recorrer mundos musicales que van del punk a la salsa, del hip hop al heavy metal.
Su búsqueda trastoca lo tradicional y conquista lo experimental. Desde esta caótica mezcla crea una estancia sin etiquetas. El sonido de Frankie es una amalgama de cosas, es un caos, pero un caos bien pensado, que retoman hasta músicas de teatro, del vodevil, en un montón de cosas que retoman del universo musical que empiezan a darle el sonido de Frankie ha muerto. Frankie ha muerto lo conforman Fabio Garrido en la voz, la cual con un fraseo particular da fuerza dramática a su música. Es la parte conceptual y lírica. Sus letras están impregnadas de lo urbano, los poetas neorrománticos, malditos y nadaístas. Las guitarras se mezclan con la fuerza y la elegancia de punteos ornamentales, con acordes estridentes y dramáticos. Carlos Hoyos en la guitarra se encarga de dar vida y gala a la escena. Alex al bajo genera el marco armónico desde la concreción musical. Ellos son la base estética y musical de Frankie ha muerto. Con ellos Darío Cano, cerebro musical e idealista que desde Europa los apoya en el estudio sonoro. Por Frankie ha muerto han pasado músicos de la 45, El Pez, Los Insectos, Radiosónica, La Pestilencia, entre otros. Tenemos en cuenta que Frankie ha muerto se creó en el 90-91. Era una etapa absolutamente oscura en la ciudad. Había necesariamente que denunciar La muerte, pero la muerte desde la melancolía. La muerte, la sangre. desde la muerte, con la muerte y por la muerte. Venimos de tan lejos cargados de fantasmas. Tenemos un plan secreto, desenmascarar a quien te engaña. Está aquí la legión de héroes mutilados, de locos, amputados, de magos y meretrices. Todos mal, pero felices. Está aquí. Frankie ha muerto es una propuesta, digamos que de las más interesantes que ha surgido acá en Medellín, que mezcla poesía desde los textos de Frankie, que Fabio lee mucho, entonces esa influencia de la literatura se ve en sus canciones. En la parte literaria de Frankie ha muerto, diría que es como la parte más interesante, la parte que tiene como más fuerza, mucho más poder. A veces diría yo que la misma música. Yo diría que el que escucha a Frankie ha muerto tendría que estar muy montado en la misma burbuja de Frankie para poder comprender lo que a veces Fabio quiere decir a través de las letras. Es la banda con letras más inteligentes que cualquier otra en este país. Las letras son muy versadas en lo poético, en la tendencia de la melancolía más que de la tristeza, que es casi como una oda a ese sentido oscuro de la vida que es la muerte. Es difícil enmarcar el trabajo de, por ejemplo, de Fabio en un solo género, estilo literario. Pero entonces uno diría eso, diría cuando la gente igual se entusiasma tanto con un Rimbaud, un joven poeta maldito, ¿cierto? Hay elementos de eso, pero también hay elementos de un narrador constante de la ciudad contemporánea. Pero también hay elementos de un cuentista que no desconoce su realidad, pero que también está dando como unos visos de un futuro posible para esta ciudad.
La ciudad y las realidades que la envuelven siempre están presentes en sus letras, al igual que la reflexión de la identidad, del quiénes son. Somos el manchón de sangre que se esparce. Somos el sutil engaño eremita. Encontramos a la felicidad en un bolsillo secreto. Es una vieja loca, drogada y una sala de arte. Llega el cuento de la identidad. Y es muy interesante porque por primera vez encuentro yo de toda esa reflexión, sin ser teóricos, sin ser sociólogos, sin ser antropólogos, sino simplemente una reflexión seria de lo que es la identidad para ellos. Entonces, ¿qué carajo somos? Entonces empiezan a decir, somos un montón de cosas. Somos una mala educación, somos unas familias desbaratadas, somos un problema de las mamás también, somos un problema en las calles y de la manera en que vemos las calles. Y empiezan a decir que la identidad es un montón de cosas que los vuelve únicos, que los diferencia de los otros para a la vez integrarlos a los otros. El reencuentro con sus raíces genera un choque con la posición gótica de sus fans. Lo que es la propuesta ya digamos algo indígena, con lo que es la propuesta gótica, es donde de pronto yo como una pequeña falla en lo que es Frankie ha muerto. Y ya cuando Fabio empieza a meterle como los textos y el cuento indígena y la maya, veo como que no hay coherencia ahí. Pero la gente de afuera que comenzó con ellos de pronto empezó a alejarse. Prefiero mucho más el Frankie ha muerto de inicios. Dejando atrás todo el asunto gótico, que incluso ya pues ellos mismos ya reniegan de eso, porque igual la estética gótica es muy, digamos, no es tan de Medellín. El giro de lo gótico a lo indígena suena muy raro y es cierto. Todo artista se puede encontrar en cada obra con cosas distintas y uno de todas maneras el ser humano está hecho de muchas cosas. Lo gótico fue un error, pero después descubrimos que no somos eso. Si hay algo que no somos y que estamos remotos, distantes de seres góticos, un error de tiempo, un error de cultura, un error de gente, un error de vida. Las cosas se tornaron agresivas y el letargo de lo gótico se reelaboró con una mirada crítica y la identidad desde el caos como la constante. Ese sí es un momento rabioso, un momento de mucho enojo, porque es que el primero de la angustia, del malestar, de la tristeza, del ideal de querer transformar el mundo por un mundo más digno, mejor para uno vivir y para hacer cosas, como que no funcionaba tampoco con los bellos ideales y ya. Una ciudad caótica, gentes que reniegan de lo que son, sin pensar en ideales, actuando como autómatas, sin respiros, sin héroes, acabada y sin sentido. Siempre ha estado ese asunto de la muerte ahí rondando. Hubo una época en que era un delito ser joven, en que era un problema grave. Usted ser joven era equivalente a ser pillo, a ser sicario, a ser un criminal, y eso se volvió un momento en que era angustiante. Toda esa angustia, todo ese malestar, todo eso que le produce a uno vivir en una sociedad, en una comunidad que es tan religiosa, que es tan pacata, que es tan conservadora, tan asesina, con el corazón y la mente de asesino, que yo considero que toda esa forma tan conservadora y tan excluyente en el fondo también alberga una cierta tendencia hacia el mal, como hacia la violencia pues implícita, y esa violencia que nos circundaba, que se representaba en la muerte física de tanta gente y amigos que murieron y que mataron y que otros que desaparecieron y todo eso, y es que eso no ha cambiado mucho hasta ahora. Deberías saber que hay matones que se venden a montones y forman hordas criminales que parecen animales y se juegan a los dados, los estados del poder.
Frankie Muerto es la sensación del individuo. Está hablando de cada uno de nosotros. Sin miedo podamos mirarnos a los ojos. Como cuando uno se mira a un espejo. Es de algo etéreo. En esta ciudad nos mata el miedo a todos. Nosotros tenemos en nuestra composición de todo un poco. Es una música que tiene sin ser rebuscado lo que hacemos. Es una música que se ha enriquecido con la gran variedad de gustos que hay en el grupo. Yo creo que eso es lo que hace que la música suene muy diferente. Yo de alguna manera lo he llamado a veces como rock ecléctico. Entonces hay como una cantidad de elementos los cuales nos enriquecimos y los ponemos a la hora de construir una canción. El primer trabajo musical lleva su mismo nombre, Frankie ha muerto. Este trabajo de una densidad sonora oscura y delirante en su forma habla de la muerte, la violencia y el desasosiego. Dios se ha ido abajo los muros y el viento golpea mi rostro. Esas voces, esas malditas voces del recuerdo, llegarás a como loca. Su segundo trabajo, La identidad desde el caos, trae el reencuentro musical rabioso, fuerza, enojo y diversidad. Sin dejar la poética de lado, hace una reflexión sobre el ser, adentrándose en lo multicultural. Las nuevas reglas se construyen en los extremos, no en el centro. Las nuevas reglas se construyen en los extremos, no en el centro. El lenguaje es el vino más hermoso del infierno. El lenguaje es el vino más hermoso del infierno. Su tercer trabajo, Medellín PM, La conflagración, habla de la ciudad que en medio de contrastes convulsiona. Medellín PM, La conflagración. Frankie ha muerto habla de Medellín, que es Medellín hablando desde lo que es bueno, de lo que es maluco, de lo mucho que queremos esta ciudad, pero también de lo mismo que la odiamos, de lo que nos da y nos quita Medellín. La ciudad se revienta y no te has dado cuenta. Si no te espero es porque hay demasiados signos que no entiendo. ¿Crees que hay un destino final? Nos volveremos a encontrar en otro tiempo. Pues con la ciudad ocurre algo que es muy extraño, mire. Uno bien podría resumirlo así: la ciudad se revienta y no te has dado cuenta que es un fragmento de una canción de Frankie ha muerto. Entonces, que sin pudor, sin miedo, podamos mirarnos a los ojos y decir, tienes razón, eso está mal y hay que mejorarlo. O tienes razón, yo estoy equivocado, voy a cambiar mi punto de vista. Pero en tanto eso no ocurra y tengamos miedo de decirnos las cosas, habrá que cantarlas entonces. Fabio es el personaje aguerrido que recrea las atmósferas de Frankie ha muerto. En algunos momentos criticado con dureza por su técnica vocal, lo cual contrasta en su búsqueda de expresión. Con respecto a las escenas, a la puesta en concierto, con respecto al maquillaje y a la parte estética visual, son momentos simplemente. Hubo momentos en los que había necesariamente que denunciar, que gritar y que cantar desde la muerte, con la muerte y por la muerte. Era una parte que se enfocaba mucho en el negro, en la muerte,
en los muertos vivientes que siempre hemos visto, en el blanco y el negro, en el maquillaje, en una cosa un poco tétrica que veía uno en la escena, pero donde finalmente siempre también llegaba la esperanza con una lucecita, con una flor, con una sonrisa al final de esos conciertos. Pueden ser muy buenas intenciones, todavía la veo muy saturada para un público. Podemos decir, dentro de la teoría del caos y la posmodernidad, toda teoría cabe, pues que el Kiss y la recarga funcionan también. Pero creo que es más de un trabajo más incisivo dentro de una, pues si se van a meter al teatro, como que si logran llegar otra vez al caos, pero sea después de ese proceso que hicieron también con la música y con la letra. Cuando uno ve a Frankie Muerto en el escenario, uno no ve a una banda típica de Medellín, porque las bandas de Medellín normalmente son como bandas de juguete, se ven muy amateur, se ven demasiado como banda juvenil de colegio, y entonces muchas veces uno cuando va a un concierto acá de una banda local, uno ve esas 4 pelotillas ahí haciéndose las estrellas del rock and roll, y parece más un ensayo con público. La propuesta corporal de Body Art se evidencia en las pinturas que cubren su cuerpo y su ropaje, como signos de una identidad radical. La combinación de lenguajes se inscribe en una propuesta por la lírica como principal motor de interacción. Frankie Muerto nos plantea una estética que se transforma y que evoluciona desde la reflexión, con la música como herramienta y el rock como elemento que permite transgredir barreras mentales. Hay un trabajo que él hace sobre el ser, es decir, sobre algo que nos identifique a todos, pero que también hable de cada uno de nosotros. Canciones como Yo Soy, en las que se hace un llamado a sí mismo, es uno de los temas que él trabaja en muchas, pues es su lírica también, un trabajo muy interno, muy de la relación de la persona con el mundo. Y en ese intento como de confrontarse, es como cuando uno se mira a un espejo. Cuando él empieza como a hablarse, pero cuando él habla de él, está hablando de cada uno de nosotros. Es un grupo que encierra muchas palabras y que significa muchas cosas. Significa amor, significa odio, significa nobleza, significa luz, significa oscuridad. Con frases como el lenguaje es el niño más hermoso del infierno, simpático este tiempo nos dispara. Crucifícame, agúzame y méteme una puñalada. Tú no existes, solo soportas. Un dolor que mi alma soporta. Y yo sigo esperando que algún día este coche se estrelle y flote y se eleve. Frankie Muerto nos guía a través de la inteligencia sensible en su reflexión sobre la urbe. Frankie Muerto es la sensación del individuo de finales del siglo XX. Es en su letra, en su música, y es un individuo latinoamericano, colombiano y de Medellín, y de las comunidades de Medellín.